Bueno, muy buenas noches, estimados hermanos, queridos amigos que están aquí con nosotros en este día lunes 9 de junio. Pasa el tiempo volando. Hay un cántico antiguo que dice, el tiempo vuela y nosotros dormimos. Bueno, estamos despiertos nosotros atentos. Bien, hablemos de apologéticas, de un programa que tiene la intención de ser de edificación, principalmente pues a los muchachos, a los jóvenes, universitarios, estudiantes de secundaria, a los maestros de escuela dominical y también pues a los pastores que a veces nos llegan con preguntas, algunos un tanto difíciles. Y aquí lo que hacemos es pues ventilar algunas opiniones, sugerencias, recomendaciones y enfocado siempre en por qué creemos de esta o de otra manera, ¿no? Dando razón, pues haciendo lo que nos recomienda el apóstol Pedro, presentando defensa de la fe que creemos, pero haciéndolo pues con mansedumbre, con tolerancia, etcétera, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en lo que la Biblia dice. Leemos un versículo y amén, pero cerramos la Biblia y vamos a explicar el versículo y ahí comenzamos ya como a, porque bueno, hay diferentes razones para ello. Pero vamos a ser mansos, vamos a ser humildes, recomendamos siempre eso. Y qué bueno, las opiniones también de los pastores que nos han esta semana retroalimentado, qué bueno por ellos, les agradecemos. Especialmente pues quiero mencionar aquí al hermano Orlando Valencia, al hermano José Luis Argote, que también nos estuvo llamando y comentando algo. Y Calvin Mora, uno de los jóvenes acá de la IPUL, también estuvo retroalimentando este programa pasado que, bueno, generó eso, expectativa. Y ahí estamos, dijo, ahí estamos pendientes. Bueno, aquí estamos una vez más. Nos falta Tomás, que está por allá en un compromiso ministerial, igual que William Díaz también, pero ya van a estar aquí con nosotros porque quizás no terminemos el capítulo hoy, John Freddy. Bienvenido, John Freddy, Dios lo bendiga. Amén, amén, Adonai. Qué alegría saludarte, al igual que a todos los que están allí conectados y que también nos ven de manera diferida en este programa especial que comenzamos la semana pasada y que, bueno, ha generado ese deseo de participar por parte de algunos ministros y hermanos. Así que qué bendición continuar con ese tema tan interesante como es cuál es el papel del don de lenguas en la iglesia, ¿no? En la congregación, según 1 Corintios 14, un capítulo muy interesante que nos habla acerca de este tema y que debemos considerarlo seriamente eh, para, para ponerlo en acción, en práctica, en nuestra vida, en nuestras congregaciones. Así es. Aquí tenemos un tema importante. Decíamos la vez pasada, aclarando pues para retomar allí, que no estamos hablando aquí de las lenguas, la glosolalia, como es el término técnico, que entendemos es una señal, una evidencia, una muestra inicial de que algo sobrenatural está pasando con la persona en el momento en que está siendo bautizada con el poder del Espíritu Santo, que habla hechos. No vamos a hablar de eso acá, ese no es el tema ahora, así que no vamos a hablar de la evidencia ni de la señal inicial, sino que estamos hablando de el don de lenguas en el culto público, además, en el culto público, en el culto congregacional. Tampoco, ya lo decía John Freddy, claramente estamos en contra, ni mucho menos de hablar en lengua, lo anhelamos, lo promocionamos, lo practicamos, además también como pentecostales que somos, pero sí queremos mirar qué es lo que realmente dice este capítulo, que se presta para varias cosas. Vamos a mirar entonces este asuntico. Y ya, John Freddy, para darle la palabra, voy a leer el primer párrafo. Adelante. De este capítulo, ahora si lo puedo poner acá, ahí está. Dice el capítulo 14,
ahí terminamos leyendo este parrafito y resumiendo lo que hemos dicho. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, Ujú. porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, mi querido hermano, ahí tiene. Habíamos dicho la vez pasada que aquí se están comparando dos dones, ¿no? Es Profecía correcto. Ujú. y el hablar en lengua. Así que sea preferencia a uno, precisamente porque edifica a la iglesia, que viene acorde con lo que Pablo viene trazando del amor, el amor ágape, ese amor que no busca lo suyo, sino que se preocupa por el beneficio del ser amado. Bueno, le escuchamos, hermano John Frey. Vamos a ir diciendo amén a lo que usted vaya. No, bueno, viendo. vamos viajando por ese capítulo Ujú. que, como decíamos también la semana pasada, para algunos es un capítulo que, bueno, quieren como evitarlo porque algunos consideran que con ese capítulo vamos a apagar el mover del espíritu en la iglesia. Y como les decía también de un maestro prominente que nos enseñaba en una asamblea de pastores que nos decía que, que habían pastores o ministros que quisieran desaparecer 1 Corintios 14 por eso, porque resulta que es un capítulo muy claro, uno lo lee y es bien claro lo que Pablo está tratando allí, es una problemática de orden en la iglesia en Corinto, como otros problemas que Pablo venía tratando a lo largo de su carta. Y cuando llega aquí, pues entonces él comienza en esa serie que él viene tratando sobre los dones espirituales, que comienza desde el capítulo 12, Sí, luego el capítulo 13, para hablarnos de la motivación que debe haber detrás del uso de los dones espirituales, donde Pablo dice, lo que Pablo quiere decir en el capítulo 13 es, los dones espirituales no son un fin en sí mismo, ni existen para que usted los exhiba y ujú, para que usted gane fama y para que usted atraiga atención sobre usted, sino que los dones espirituales que Dios ha puesto en cada creyente son para la edificación del cuerpo, para el provecho del cuerpo. Cuando Pablo entra al capítulo 14, pues entra a hablar sobre el don de lenguas y entra a hablar precisamente de ese don usado en la comunidad, en la congregación, en el culto, en la adoración comunitaria. Y comienza a hablar acerca de la superioridad de la profecía sobre el hablar en lenguas. Entonces, es una bendición que nos reencontremos en esta segunda parte de esta charla, ujú. porque este capítulo continúa desafiándonos a discernir entre la manifestación del Espíritu y la edificación del cuerpo de Cristo. De manera tal que caminemos por ese sendero apropiado en donde anhelemos la manifestación del Espíritu sin olvidar la edificación del cuerpo, la edificación de la iglesia. Así es. Entonces, Quería decir que al final del capítulo 12 termina diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y viene el capítulo 13 muy conocido que habla del amor. Y el primer versículo del capítulo 14 precisamente toma el tema del amor que acaba de ujú, exponer y lo enlaza con la frase que termina el capítulo 12, ¿no? Porque el 12 dice, procurad los dones mejores. Y entonces aquí dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, es evidente, evidente nada más que el tema viene del capítulo 12, ujú, capítulo 13 y capítulo 14. eso. Entonces, el apóstol viene tratando ese tema o desarrollándolo em, para que los hermanos no ignoren
como él mismo habla en el capítulo 12, acerca de los dones espirituales. Entonces, hoy queremos dar un paso más y ya afirmamos al principio eh, de que el culto al Señor debe ser inteligente y edificante. Y eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza en 1 Corintios 14. Ese es como el meollo del asunto, que haya edificación inteligente en toda la comunidad. Y pues ahora queremos reflexionar sobre esta práctica real de los dones espirituales, el papel de la iglesia reunida en su discernimiento y la manera como esos dones se deben integrar, ¿no?, a la vida saludable de la iglesia, que incluye la obra evangelística o la obra misionera. Es decir, cuando tenemos en medio de nosotros personas que nos visitan, ¿cómo vamos a testificar delante de ellos? Entonces, el hermano Donadi y yo, pues, y Thomas y también William, que lamentablemente no están hoy, pues nuestra carga es que podamos darle un vistazo a la palabra eh, y dejar que ella nos hable y que este espacio sea un lugar donde crezcamos juntos y solo, no solamente en conocimiento, sino en visión amplia, pastoral, digámoslo así, para la iglesia. Entonces, como decía ahorita Donay, ahí como comienza 1 Corintios 14, que lo acaba de leer Adonai. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo tiene en mente hacer una comparación entre, entre el don de profecía y el don de hablar en lenguas. El tema de 1 Corintios 14 es Pablo defendiendo la superioridad del don de profecía sobre el don de lenguas, sin descartar la bendición que hay en hablar en lenguas y cómo nosotros debemos procurar el hablar en lenguas, promover la, sí, dar la libertad para que ese don exista en la iglesia. No, ¿cómo es que dice? No evitar, ¿cómo es que dice? No impidáis, Sí, ¿cierto? No muy bien. impedir en la iglesia el hablar en lenguas, que es algo que por supuesto usted se imagina, hermano, no decir, no, no, hermano, eso no se puede hacer, no debemos impedir el hablar en lenguas. Bueno, pero vamos a hacer un paréntesis aquí. Se Sí, ha dado ese fenómeno, vamos a llamarlo así, la palabra creo que queda acá, en algunos casos y de todas maneras ha sido de bendición. Quiero decir, ¿cuál fenómeno? El fenómeno de que alguien, inspirado por el Espíritu, manda callar al hermano que, entre comillas, pues está hablando en lenguas, pero que a veces, porque también se han presentado episodios así, eh, se presta para desorden, para impedir además que la palabra de Dios fluya y llegue. Y incluso en una convención, yo recuerdo una convención en Bucaramanga hace muchos años, que un pastor mandó callar a la hermana que estaba hablando allá porque no dejaba predicar. Eso fue en un coliseo allá, en el Coliseo Edmundo Luna Santos, de la ciudad de Bucaramanga, que no sé si existirá todavía ese coliseo, pero era yo me acuerdo de esa convención, un coliseo pequeño. ¿Usted se acuerda de la convención? ¿Estaban por en supuesto, Bucaramanga? Sí. yo me acuerdo. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces se han dado casos así porque es un fenómeno que se da a veces más que todo, ¿qué decimos nosotros acá? Como la emoción de la gente y a veces también tenemos que reconocerlo, aunque nos duela un poquito, pero a veces llegan por ahí espíritus con intenciones perversas, pero hay discernimiento de parte de Dios también. Ujú. Fíjate que hablando de eso, yo cuando llegué a este país, yo Ujú, llegué al estado de California y llegué, pues, por supuesto, a ser miembro de una congregación y pasó exactamente eso. Adonai y hermanos que nos están atendiendo y amigos, em, en un servicio regular estaba el pastor predicando y en plena prédica se levantó un hermano a hablar en lenguas con un alto volumen. ujú. Todos produjo un susto momentáneo porque fue muy duro en plena prédica.
yo vi que el pastor pues simplemente se detuvo dando como lugar a esa manifestación y luego el hermano terminó de hablar en lenguas y se arrodilló y el pastor siguió predicando. Al poco tiempo, yo no sé si tal vez un par de semanas después o la semana después, lo mismo volvió a pasar. Y estaba el pastor predicando y en mitad de prédica, en plena prédica, el hombre se paró a hablar en lenguas muy duro, con voz muy fuerte y, e interrumpió el mensaje, a lo que el pastor tuvo que hacer eso. Tuvo que dirigirse al hermano por su propio nombre y decirle, hermano, por favor, hágame el favor y se calla y se sienta, que la palabra del Señor está siendo predicada. No interrumpa más. Entonces, eso generó en el hermano pues sí, pues un malestar y No nos gusta mucho, claro. sí, y se armó un inconveniente ahí con él. Ujú. Entonces, mientras el pastor profetizaba, porque predicar es eso, ¿no? Es comunicar la palabra de Dios, el mensaje que Dios le dio al ministro autorizado. Entonces, esto es un tema, este tema es muy importante que sepamos entenderlo, discernirlo. Y Sí, para eso existe Primera de Corintios 14. Existe en la Biblia un capítulo que nos habla acerca del uso de las lenguas en el culto. Es ujú, Primera de Corintios 14. Y entonces ahí Pablo demuestra con lujo de detalle, con sustento amplio, claro, em, persistente, de que debemos buscar la edificación en el uso de nuestros dones, de los dones del Espíritu, en el uso de ellos durante el culto. La persistencia apostólica, la persistencia paulina es no pienses en ti, no pienses solo en ti, no pienses en exhibir tus dones, no. Piensa es en, ¿está esto que estoy yo haciendo edificando a la iglesia? así es. ¿Está esto bendiciendo, consolando, edificando, guiando al pueblo del Señor? Esa es la gran carga que uno ve en el apóstol Pablo y él entra a corregir eso. Entonces, él comienza a comparar de que la dirección del mensaje de las lenguas es hacia Dios, Ujú. mientras que la dirección del don de profecía es hacia los hombres. Fíjese que es interesante. Entonces, como estamos reunidos, hay que buscar la edificación de todos. Aunque el don de lenguas es un don que edifica al que lo posee y se dirige por el Espíritu a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios y su mente queda sin fruto. Así es como dice 1 de Corintios 14. Sí, ya vamos a llegar allá. Pero mire, aquí dice, confirmando, usted citó el último versículo, creo que dice que no impidáis el hablar en lenguas. Y bueno, colocamos dos ejemplos acá, que son ejemplos de esos excepciones, ¿cierto? Excepciones que confirman la norma. No es que en todo nuestro culto estemos nosotros apagando, hey, no hable, no hable, no hable. No, 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 no. Muy bien, muy Pero bien. se ha dado, Ujú. estos casos se ha dado. Y ha sido también de bendición para la iglesia. Ahí sí, aquí sí se requiere mucho el discernimiento del Espíritu. Pero mire, quiero decir que aparte de esa frase, no impidáis el hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo aquí en este versículo que estoy subrayando acá. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Lo tengo subrayado porque estamos hablando de la hora en lenguas. Pero Sí. enseguida está el pero, ¿no? Pero más que profetizaseis. Ujú. Y clarito lo dice allí. Tengo ahí subrayado mayor, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Una acotación, John Freddy, de las que nos hicieron llegar esta semana que terminó. Sí, la profecía tiene varios usos en el Nuevo Testamento y en la Biblia en general, pero particularmente en el Nuevo Testamento nosotros la asociamos mucho con el profeta, es el que habla en lugar de, ¿verdad? Entonces, con el predicador, la predicación inspirada por el Espíritu Santo. Pero también, y es lo que la acotación que nos hacía un veterano pastor, de todas maneras no podemos quitarle el aspecto también predictivo. En algunos casos Ujú. se ha dado también
que un profeta, un hombre hablado, usado por Dios, se para y anuncia algo que un año más adelante, 2 años o una década más adelante se cumplió. Y lo digo cumplió porque hemos tenido también lo mismo, evidencias en otros momentos en los que en un mover del espíritu, una vigilia, un culto, alguien se para, dice algo, a veces otro lo interpreta o él mismo lo interpreta, como decía Tomás, haciendo el- el- la combinación del hablar en lenguas con la interpretación, y entonces ahí viene la profecía, y se ha dado ese caso predictivo. Entonces, también entendemos que eso, Dios es soberano y puede hacerlo también en su voluntad en cualquier momento. Muy bien. Entonces, por supuesto. Entonces, ahí donde está en el versículo que está señalando Adonai, el Sí. apóstol Pablo dice, quisiera en el verso 5 de 1 Corintios 14 que todos vosotros hablaseis en lenguas. Eso es una verdad. Yo también lo quisiera. Todos los pastores pentecostales anhelamos que los hermanos tengan esa facultad de, de comunicar por el Espíritu misterios, eso, esa conversación con Dios, que también se encuentra en Romanos 8, que la Biblia lo llama eh, gemidos indecibles, ¿no? Que es la ayuda del Espíritu Santo a nuestra oración limitada. Entonces, termina uno gimiendo simplemente sin saber qué decir y le salen a uno frases o cosas que uno no entiende, pero que dice la Biblia que es el Espíritu de Dios ayudando nuestra oración para que vaya conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce la voluntad de Dios e intercede de esa manera por nosotros. Ese es un tema muy fascinante también. Ujú. Entonces, pero a ese cuando dice, pero más que profetizaseis, nos vuelve a hablar de esa jerarquía, esa prioridad de la profecía en el culto congregacional, en la adoración comunitaria. Y luego termina diciendo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Recuerda que también hablamos la semana pasada que es que la profecía uno no la debe ver como algo momentáneo, sino que si uno se pone a estudiar lo que es un profeta, es alguien que recibe de Dios un mensaje para comunicarlo, es alguien que se convierte en la boca de Dios. El Señor dijo, ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes van a ser testigos de mí, ustedes van a dar testimonio de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Espíritu de Dios tiene como prioridad convertir a cada creyente en alguien que lo representa, en alguien que lleva su mensaje, que es lo que dice Joel, etcétera, que estuvimos hablándolo. Bueno, el punto es de que aquí dice claramente que mayor es el que profetiza y cuando hay lenguas, las lenguas adquieren la misma estatura de la profecía cuando hay interpretación para que Así. todos entiendan y la iglesia sea edificada. O sea que si queremos que, que las lenguas queden a ese nivel de la profecía, eh, debe buscarse que toda la iglesia comprenda lo que se dijo en lenguas. Entonces, eh, entonces luego comienza Pablo con esos ejemplos, ¿cierto? A partir del verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Entonces aquí Pablo comienza a hablar acerca de la comprensión. Podríamos decir que la comprensión directa es a través de la profecía y las lenguas necesitan interpretación, o sea que no hay una comprensión inmediata y necesita ese puente, ese vehículo para que haya comprensión. Entonces Pablo dice claramente que de qué le aprovecha a la comunidad si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Entonces, uno de los ministros que nos llamó, que estamos muy agradecidos por el aporte y por ellos ayudarnos a ver algunas cosas muy interesantes por su propia experiencia y demás. Uno de ellos me decía, hermano John Freddy, ¿no será que esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 se refiere a él como
como persona que llegaba a Corinto y que él está recordando que él llegaba a Corinto y se convertía en el orador, en el comunicador de la palabra, vamos a decirlo en términos contemporáneos, en el conferencista, en el predicador, en el ponente, en el que iba a dar el mensaje. Entonces, él decía, ¿no será que 1 Corintios 14 está hablando es de eso? De que cuando una persona está frente a a la comunidad, debe hablar un mensaje que todos entiendan para que todos sean edificados. Y no se refiere tanto a lo que está pasando en la congregación. Entonces, ¿tú qué opinas, Adonai? Primero que todo, voy a hacer propaganda a Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra. Bueno, Queremos agradecerle a ustedes, queridos hermanos, amigos, compañeros, y a todos los que nos están viendo habitualmente por su compañía, su sintonía aquí los comentarios que colocan en vivo, los que nos escriben también por el WhatsApp y nos mandan o nos llaman, les agradecemos muchísimo. Este correo está allí a sus órdenes, hablemos de apologética@gmail.com. Algunos por ahí también nos han escrito, saludos para ellos. Y pues estamos para servirles, ¿no? ujú, No es como decía John Frey la vez pasada, que seamos nosotros la última palabra, pues, ¿no? Muchas cosas igual no las sabemos, pero preguntamos, indagamos, investigamos y tratamos de traerle una respuesta o unas posibles respuestas también. Hemos presentado en otros momentos esas opciones, ¿no? Hay un abanico de posibilidades y bueno, nos inclinamos por esta, por tal o cual razón, pero no estamos pues aquí haciendo dogmática. O ujú. creen como el hermano John Frey o para afuera. No, ¿Te imaginas? esa no es la idea. Bien, entonces yo sí creo que aquí, bueno, quería comentar antes de dar mi apreciación respecto a esta frase, cuando voy a vosotros hablando en lenguas, que alguien comentó que el hablar en lenguas, aquí alguien de los que no gusta, pues, del movimiento pentecostal y como crítica para nosotros decía que el hablar en lenguas de aquí del capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios se refiere a lenguas que no podían entender los humanos. Y entonces toma eso de que no podían entender como que no eran idiomas humanos, sino idiomas para hablar directamente con Dios, idiomas angelicales, si quiere decirle, o un idioma misterioso que ningún hombre Ujú. puede comprender. Mi idioma Esa, espiritual, esa es algo una así. interpretación, pero realmente, por lo que nosotros hemos experimentado y hemos vivido, la mayor parte de hermanos en nuestras congregaciones hablan en lenguas humanas, en lenguas que se pueden traducir. Por eso también está la traducción. En alguna parte Pablo habla de las lenguas angélicas, ¿verdad? Creo que está atrás, en el capítulo Capítulo 13. 13. Entonces, algunos dirán que también se puede hablar en idiomas de ángeles, quizás sea una hipérbole del apóstol Pablo como para decir, ¿qué tal que yo hablara el más bello de los idiomas, el de los ángeles? Pero no Ujú. quiere decir, pues, que las lenguas literalmente de las que se habla acá en el capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios sean lenguas que no tienen traducción a idiomas humanos. Solamente que si yo hablo en chino y ninguno de los que están acá conoce ese idioma, ¿verdad? Pues se queda sin edificación, pero no quiere decir que ese idioma chino nada más, solo Dios lo entenderá y entonces yo para qué lo voy a decir en público, sino que no haya ahí ningún intérprete que pueda traer el mensaje. Oiga, se han dado casos, John Freddy, en que en la misma congregación se han levantado intérpretes, ¿no? Y no de manera sobrenatural, sino porque él conoce el idioma que el del que el idioma en el que el hermano está hablando en Ujú. otras lenguas, y entonces hace la traducción. Eh, un hermano alguna vez, un anciano, se paró a hablar en inglés. Estaba el hermano Eliseo Stapper conmigo en una convención por allá en las montañas de Santander, Santa Elena de Lopón, una convención juvenil en la época en la que éramos jóvenes. Y entonces, en medio de la predicación, se paró un anciano a hablar en inglés. Y el muchacho, presidente de jóvenes local, que ahora es pastor, Carlos Rivero, había invitado a la maestra del colegio, la profesora de inglés.
Y la profesora de inglés conocía al anciano, lo conocía y sabía que ese anciano no sabía inglés. Así que Tremendo. para ella fue súper impactante ver al anciano, don fulano, hablando en perfecto inglés. Después de culto, esa maestra está hablando con el pastor, eh, y el hermano Hernández, Israel Hernández, y le estaba preguntando, ¿y dónde enseñaron inglés? ¿Quién le enseñó inglés a don fulano? La obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Sí, yo creo que obviamente acá el apóstol Pablo se está refiriendo a este momento en el que él va a enseñar la palabra, pero si va a enseñar la palabra y comienza a hablar en lenguas, pues a menos que haya algún intérprete, ¿no? Pero si no hay, Ujú. ¿qué edificación? ¿Cómo van a decir amén? Como más adelante lo va a decir. Exacto. Por supuesto. Entonces, Primera de Corintios 14 realmente es Pablo poniéndole orden a una situación en la iglesia. Ujú. O sea, Pablo no estaba tanto hablando de los que iban a conferenciar o a enseñar, sino de un problema allí en donde Problema de había, desorden, ¿no? sí, había un desorden y él entra a regular eso. Entonces, es más eso, es una manifestación o se ponían a hablar en lenguas y entonces nadie entendía y sencillamente pues se convertía, era como en una exhibición del don Ujú. en donde no había una edificación. Y recordemos, hermanos, que la edificación le gana, debe ser prioridad, la edificación sobre la Comunitaria. exhibición. Eso. Uno debe preguntarse muy bien, ¿qué es lo que uno quiere frente al hablar en lenguas en público? Yo les voy a decir esto que yo les voy a decir, se los voy a decir, porque bueno, se trata de alguien muy cercano a mí, es mi propio padre, el pastor Ezequiel Otálvaro. Y esto yo se los digo, yo nunca escuché, esto lo digo con gran respeto hacia todos los ministros y todo lo demás, por supuesto, pero mi propio padre, yo nunca, o sea, que yo recuerdo, yo nunca escuché a mi papá hablar en lenguas en el micrófono. Yo sí lo escuché hablar en lenguas a él, en reuniones más pequeñas o en privado, Oración, sí. pero yo jamás, jamás que yo recuerde, yo no sé si algún hermano de las iglesias que mi padre pastoreó pueden testificar que lo escucharon. Pero yo sí les digo que tuvo que haber sido muy poquitas veces porque yo no me acuerdo. Entonces yo le pregunté a mi padre, yo le dije, papá, ¿usted por qué no hablaba en lenguas en el micrófono? Y me respondió así, me dijo, porque ¿qué se gana la iglesia? ¿Qué se gana la iglesia? En escucharme así, hablando en lenguas. No, yo cuando tuve la oportunidad de hacerlo, yo me retiraba al micrófono y hablaba. Y luego ya regresaba a hablarle en el idioma nuestro. Por supuesto, eso es absolutamente respetable y a mi criterio concuerda muy bien con esto que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, yo ya me imagino generando todo esto una serie De de comentarios. controversias. Esta semana vamos a tener muchas llamadas y mensajes de texto. Pero entonces, recordemos bien, 1 Corintios 14 es bien claro, la edificación sobre la exhibición del don de lenguas, a no ser que haya intérprete. Entonces, el apóstol, yo quería acotar algo, Adonai, antes de que se me olvide, echando mano del testimonio del hermano que por el Espíritu habló en lenguas y lo hizo en inglés, aunque no sabía inglés. Un anciano, sí, Santa Elena de los Entonces, ahí tenemos una mujer que, que es una indocta, que es una mujer que no conoce de Dios, que está en el Montes. lugar y esas lenguas son una señal para ella. Eso es lo que se refiere allí más adelante. Esas son las lenguas que convencen al indocto porque habla en el idioma de él, tal como pasó en Hechos 2. ¿Se acuerda que más adelante dice eso? Ujú. Sí, Porque señor. las lenguas Sí, son sí, sí. señal para los incrédulos. Es decir, cuando ellos entienden que la persona está hablando, lo que la persona está hablando, porque está hablando por el espíritu, el idioma de ellos, eso es sorprendente. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. ¿Cómo es que estos que son locales, esta gente que es Galilea aquí, está hablando en nuestro idioma las maravillas de Dios? 3 veces está el énfasis en Hechos 2. ¿Cómo es que estos? ¿Cómo? Entonces, eso los puso a ellos admirados. Entonces, esas son las lenguas.
que son señal para el incrédulo, la que ellos entienden y que ellos saben que esa persona no las debería estar hablando porque no está en su cerebro. Es un milagro por el Espíritu de Dios. Así es. Entonces, algunas personas, cuando llegan a esta parte de 1 Corintios 14, que es, ¿en qué verso es que está eso? ¿Cuál? Em, ¿Donde habla de quién? ¿Del indocto? sí, correcto, ahí está, en el verso 23. Verso 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Son señal, como dice Marcos, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Recuerde que el contexto de Marcos es la misión. Sí. Van ustedes a anunciar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, y ustedes van a tener que hablar los idiomas de la gente. En mi nombre ustedes van a hablar el idioma de ellos para cumplir la misión. En mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre. Lo que ustedes van a hacer cumpliendo esta misión es que van a ser guardados de peligros intencionales como veneno, de peligros naturales como culebras. Ustedes van a ser mientras ustedes cumplen la misión. Entonces eso pasó en Hechos 2, el día de Pentecostés. Ellos hablaron el idioma de la gente presente para testificar en el idioma de ellos. Entonces las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, es interesante eso. Entonces, sigamos con el paralelo. ¿Querías añadir algo? No. Vamos a ir aquí al versículo 6, que es en el que estamos, para seguir el orden y no Muy pasarnos. bien. Bien, ¿qué Entonces, os aprovechará? Dice, si no ujú, os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. bien, Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ujú. Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos otra vez para edificación de la iglesia. Ese es el Ahí siguiente está la párrafo. carga del el Párrafo que apóstol va del Pablo. 6 al 12. Bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una serie de ejemplos que usa el apóstol para reforzar su punto de que lo más importante es la claridad en el culto, el Ujú. mover del espíritu trayendo claridad, revelación, edificación, consolación, exhortación. Entonces, para ello, el don que manda en estos objetivos es la profecía. Y las lenguas sí se interpretan. De lo contrario, va a ser como un instrumento que toca una melodía incierta, como la flauta o la cítara, o la trompeta que se usa para hacer un llamado a la guerra o lo que sea, que no toca la melodía que todos deben saber que se debe tocar para ello. Entonces, si da un sonido incierto, nadie se va a preparar para la guerra. Pablo es bien enfático. Yo no sé si ustedes van entendiendo eso, pero él es bien claro en su intención. Hermanos, hay que hacer todo para edificación. Ustedes que anhelan los dones espirituales, procuren, sean diligentes, sean intencionales en abundar en los dones para la edificación de la iglesia. Entonces Pablo nuevamente está combatiendo cualquier tipo de exhibición espiritual por medio de los dones que no tenga como objetivo la edificación de la iglesia. Entonces, él termina diciendo que, que si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Verso 11. Y el que habla será como extranjero para mí. Es decir,
como yo digo, quedamos fritos si no hay un sonido claro en las palabras que alguien está hablando en la congregación. Entonces, por eso hay una conclusión en el verso 13, Adonai, que Ujú. dice, por lo cual, debido a eso, ¿cierto? En razón a esto, por lo cual, como estamos buscando la edificación, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Mm. Sí. Y luego explica por qué. Verso 14. La tesis del apóstol Pablo, hermanos, es bien consecuente, muy bien organizada. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahí está. Entonces, ahí yo pienso que se cierra ese bloque para luego Pablo pasar ya a las recomendaciones, ¿no? Entonces, pues ya, él ha dado la teoría, él ha explicado que la profecía es superior a hablar en lenguas, que las lenguas tienen su lugar importantísimo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, pero tienen su lugar en la congregación em, para edificación cuando hay interpretación y que debemos procurar que eso se logre así para que haya edificación, o si no, las personas van a quedar con su mente o sin entendimiento, como dice ahí el verso, en el verso 14, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, interesante que Pablo dice, el que habla en lenguas pida en oración poder interpretarla. Ujú. Interesante, o sea, uno no se debe quedar pasivo frente al hablar en lenguas, sino que uno debe decirle, Señor, Señor, ayúdeme a entender qué fue lo que por el Espíritu pronuncié. ¿Qué mensaje es el que tú quieres que mi mente tenga? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? Y de seguro, como la Biblia lo dice, como el apóstol Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu Santo, de seguro Dios nos va a dar ese entendimiento, sea a través de alguien con el don de interpretación o Dios de alguna manera nos va a traer esa claridad. Bien, el pedir, pida en oración. Antes, aquí en el capítulo 1 decía, procurad los dones espirituales. Y al final del capítulo 12, procurad pues los dones mejores. Se nota que hay como que una intención entonces de parte nuestra, ¿no? Un anhelo de parte del ser Y humano, del creyente. Se puede pedir al Señor eh, un don, digámoslo así. Pero el apóstol recomienda, pero que sea un don para edificación. ujú, Y si usted habla en lenguas, pues pregúntese, ¿en qué se está edificando la iglesia con esto que estoy diciendo? Y no es que vayamos a decirle, Dios nos guarde, hermano, prohibido hablar en lenguas, no, pero sí que mm, bueno decirle, hermano, y ahora interprete. Ahora bendiga aquí a la congregación con ese mensaje que usted está dando en otras lenguas. Aquí que todos digamos amén a ese, a esa, a esa ujú. comunicación que usted por el Espíritu está dando. Entonces, pida en oración poder interpretarlas. Otra cosita que quería dar, y quizás esto sí va a generar más comentarios, más like o más... es que, vea, aquí en el capítulo 12, como esto se conecta todo, en el capítulo Ujú, 12, John Frey dice, me pasé, capítulo 12. Aquí al final dice, ahí lo tengo subrayado. ¿Son todos apóstoles? Vea, pero voy a leer desde más atrás. Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Decía un maestro, el orden en que aparecen las palabras o las listas también es importante. Fíjese en qué lugar aparece el don de lenguas. Ahora, verso 29 del capítulo 12, primera a los Corintios. ¿Son todos apóstoles? Obviamente que estas son preguntas retóricas cuya respuesta sabemos todos que es. no, ¿Son ujú, todos profetas? no, No. ¿Todos maestros? No. mm, ¿Hacen todos milagros? No.
¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Entonces la pregunta ahí, obvia, aunque quisiéramos decir otra cosa, porque sí, Pablo dice, bueno, yo desearía que todos vosotros hablasen en lenguas, pero también está esa pregunta que dice, ¿hablan todas lenguas? Y la respuesta es no. Ese es el No, don de lenguas, el don don, de lenguas. correcto. Con esto no estamos diciendo que una persona que reciba el bautismo del Espíritu, que sea investido de poder, que sea lleno de la gloria del Señor, no vaya a hablar en lenguas. No, creemos que todo el que es bautizado, como está en reza, pues, en nuestro reglamento interno, tiene esa experiencia de hablar en otras lenguas, pero es distinto al don de lenguas. Alguien decía y se burlaba, o sea que alguien puede recibir el bautismo del Espíritu y no recibir el don de lenguas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, una persona puede ser bautizada con el poder del Espíritu Santo y recibir cualquier don y no recibir el don de lenguas. Es decir, habló en lenguas el día que fue bautizado con el Espíritu, pero no es como algunos hermanos que yo conozco, algunos que hasta orando por los alimentos hablan en lenguas y todo, tienen el don de lenguas para todo. Pero no todos hablan lenguas en la iglesia. O sea, aquí lo dice clarito, eso está ahí en la palabra de Dios. ¿Hablan todos Ujú. lenguas? No. El deseo del apóstol Pablo es que se haga todo para edificación de la iglesia. Y por eso, si alguien habla en lenguas, pues pida en oración también interpretar. Correcto. ¿Me Entonces, salí mucho de los márgenes o no? ¿perdón? ¿Me salí mucho de los márgenes? No, 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 no. Es que todo esto es muy necesario, Adonai y hermanos, porque eso nos ayuda a ver el panorama global de este tema. Ujú. Es muy importante, hay veces uno elevarse un poquito sobre la escritura para tener un ángulo más amplio y ver dónde se ubican estas cosas para un entendimiento mejor. Entonces, nuestra intención, como lo hemos venido diciendo, es, junto con usted, viajar por este capítulo y, y hacer un estudio inductivo, dejar que la Biblia nos hable, que la Biblia nos diga, no venir con una idea para insertarla, para hacer que la Biblia nos diga lo que quisiéramos que dijera. Entonces, esas preguntas retóricas del capítulo 12 son muy importantes, dentro de la cual está la pregunta, ¿hablan todos en lenguas? Entonces, ahí surge esa pregunta que hay de que entonces una persona cuando recibe el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lenguas, no tiene que volver a hablar en lenguas si no tiene el don. Eso es una pregunta Sí, claro. controversial. Nuestro misionero, el hermano Eliseo Duarte, él decía que así era. No tiene que volver, sino a no ser que tenga el don, El don de lenguas, exacto. eso. Pero tenemos, por supuesto, otra escuela de interpretación que por más que querramos, por más que una persona diga, no, 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 esas escuelas de interpretación, eso no nos dejemos llevar por escuelas de interpretación y a la final la persona escoge una escuela de interpretación. Sí, porque las hay, existen. O sea, no podemos decir no. Todos creemos lo mismo, porque pues todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero volvemos a lo que decimos. Cuando vamos a querer explicar qué dice la Biblia, ahí salen a flote por diversas razones. Nuestra formación académica, sí, parece increíble, pero si usted entiende o no gramática, eso va a influir en cómo usted entiende también la palabra de Dios. Ujú, ¿Dónde fue formado usted? ¿En qué congregación? ¿No? Porque hay algunas congregaciones con un énfasis en una doctrina, énfasis en otra, entonces de diversas congregaciones pues salen diversas escuelas, quiénes han sido sus maestros, los años que lleva usted en el evangelio, todo eso va a influir en su manera como usted interpreta la palabra de Dios. ujú. Pero por eso, como estábamos diciendo, vamos a usar del amor y de la tolerancia y de la mansedumbre para soportarnos unos a otros también. Correcto. Eso entonces, y acercarnos al texto con un corazón, como dice el apóstol Santiago, hacerlo con mansedumbre, ¿no? Es decir, dejando que la palabra, bueno, en su, em, nos hable y nosotros tratar de quitar todo eso que dice Adonai, que puede empañar nuestro entendimiento y comprender. Entonces,
Aquí está el don de lenguas siendo regulado por el apóstol Pablo. Y entonces él lo hace a través de llevar a la iglesia en Corinto y la iglesia de todos los tiempos a comprender que la profecía es superior en la comunidad, en nuestros cultos de adoración congregacionales, a las lenguas, a no ser que haya interpretación. Entonces, ya yendo aquí al... Se nos va acabando el tiempo, John Freddy. Voy a leerle Sí, del versículo 15 muy hasta el bien, 19, que es el fin del párrafo. hagámosle. Y vamos a ir redondeando ya y dejamos ahí, hermanos, yo le invito a que nos acompañe dentro de 8 días otra vez. Ya casi vamos a ir llegando a la conclusión de este capítulo, pero creo que de todas maneras es de edificación, como dice John Freddy, pues mirar un poquito más amplio lo que la escritura dice al respecto. Y aquí voy a hablar un poquito de mi experiencia, aunque sabemos que la experiencia personal no tiene por qué ser ni mucho menos base para una doctrina, pero sí vale pues como testimonio al menos. La cuestión del entendimiento. El que Ujú. habla en lengua extraña, bueno, el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, pero tú a la verdad bien das gracias. Pero el otro, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo allí. Pero en Ujú. la iglesia, es decir, en el culto congregacional, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000. Fíjate que la proporción es bastante. Es 5 palabras a exagerada, 10,000 impresionante. palabras en lengua desconocida. Vamos a quedarnos acá, John Freddy, en Sí, este momentico. Yo quiero decir lo siguiente, basado en mi, a veces hay gente que dice, aunque más abajo también lo vamos a decir, pero ya que usted contó el testimonio de su papá, a veces hay gente que dice, no, hermanos, que uno no se puede controlar, pero uno sí se puede controlar. Es decir, usted quizás al inicio no. Hay una hermana en estos días que me escribió de allí del Bronx, de la iglesia de Freddy Ramírez, y entonces me contaba su experiencia. Estaba leyendo la Biblia, llorando y comenzó a hablar en otros idiomas, en otras lenguas y no pudo parar. Pues es su primera vez, no creo que segunda vez que habla en lenguas. No. Ok, su compañera de habitación, que no es cristiana, llamó a la policía porque le pareció un escándalo. ¿Y qué pasa? ¿Qué le está pasando a esta? Y llegó la policía, ya no podía parar de hablar en lenguas. Creo que está hablando como que un idioma por allá de Tailandia, algo así. Me comentó en su testimonio. Al final ya pues se fue calmando y todo. Ok, esas experiencias como esa que pasó la semana pasada aquí en el Bronx han pasado muchas veces. Pero esta hermana con el tiempo y con el uso del don, ella va a aprender que va a poder controlar el hablar en lenguas, porque el espíritu está sujeto el del profeta, está sujeto al profeta. Uno como que siente, ya, si yo quisiera aquí suelto y hablo en lenguas, pero a veces uno como que se reprime un poquito, ¿verdad? Para seguir hablando en español y que la iglesia diga amén. Y como decía el hermano Ezequiel, me retiro un momentico del micrófono y hablo en lenguas y alabo al Señor. Luego otra vez me acerco al micrófono y sigo predicando la palabra de Dios en español. Eso es posible, eso es posible. No es que usted pierda el conocimiento y usted no sepa nada, no. Su entendimiento, o sea, cuando habla acá de entendimiento es que usted también sea consciente de lo que está pasando y de lo que ujú, está diciendo. Era lo es que quería correcto. comentar. Sí, y yo me uno a las palabras de Adonai. Pablo también habla de eso, que seguro lo vamos a abordar en el próximo programa, porque esto sigue. Ujú. Em, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Pablo está tratando eso. Él está respondiendo a al argumento de, ¿y si pierdo el control y me pongo a hablar en lenguas? Entonces, ¿qué hago? Entonces Pablo dice, el espíritu del que tiene el don, entonces se debe sujetar.
Y eso es verdad. El apóstol Pablo, ahí en segunda de Timoteo, el capítulo 1, dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, entre más una persona se deja controlar por el espíritu, más dominio de sí misma tiene. Es al revés. Ujú. Entre más llena la persona del Espíritu de Dios, más control tiene de sus reacciones, de sus intenciones, de sus impulsos por el Espíritu Santo en ella. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces habla del vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno, hay descontrol. Con el vino se pierde el control, con el vino se pierde la noción, se hacen locuras, la persona queda fuera de sí, se expone a cualquier otro asunto en el que no tiene control. Con el Espíritu Santo es todo lo contrario. La llenura del Espíritu produce dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu. Bueno, Entonces, vamos a dejar ahí este puntico para tratarlo dentro de 8 días, John muy Frey. bien. Ya se nos acabó el tiempo, pero además este puntico es muy interesante porque algunos dicen que en Hechos 2 estaban como ebrios, entonces estaban fuera de control, estaban perdiendo el control, eran unos desordenados. Entonces, vamos a tocar este puntico y por ahí comenzaremos. Muy Prometido que en bien. 2 días comenzaremos con el puntico del desorden y de como borrachos, están como ebrios. Y lo que Mm, acaba de decir yo ahora. Bueno, entonces les invitamos a todos, hermanos. Yo quisiera que usted no se perdiera estos programas especiales que estamos. Ya vendremos a seguir estudiando la cristología, que no la hemos terminado, pero quisimos hacer un paréntesis. Y bueno, ustedes saben que con John Frey todo es así, bien masticadito, pero es una edificación para todos. Gracias, John Frey. Bueno, entonces hoy nos hemos nuevamente sentado a los pies de la palabra, em, con más profundidad y con conciencia pastoral, porque queremos que la iglesia sea bendecida por esto. Y hemos visto con mayor claridad que los dones del Espíritu no son fines en sí mismos, sino herramientas divinas, maravillosas, poderosísimas para edificar la iglesia. Entonces, nosotros debemos comprender que el apóstol Pablo no vino a confrontar un don con el otro, sino que los colocó en su debido lugar. El don de lenguas como una expresión espiritual profunda del creyente hacia Dios. Pero Pablo dice que en la iglesia el don de profecía debe ser el que tiene la prioridad como un canal directo de edificación, de exhortación y de consuelo para la iglesia del Señor. Entonces, nuestro deber como ministros no es simplemente permitir la manifestación del Espíritu, sino también discernir esa manifestación, guiarla y proteger el propósito de Dios en medio de la congregación, que es la edificación de la iglesia. Así que cada vez que nos reunimos, como dice el apóstol Pablo, busquemos la edificación eh, entre nosotros sin apagar el mover del Espíritu de Dios. Así que bueno, glorificamos a Dios por su palabra y que el Señor nos siga ayudando a crecer Amén. en esto. Un abrazo para todos. El Nos Señor te vemos bendiga dentro también a de 8 días. Adonai. Sí, Amén. nos Dios vemos los dentro de bendiga. 8 días. Dios les bendiga. Una feliz noche, mis amados hermanos, y un feliz inicio de semana.